Mi papá me educó como una persona muy libre, muy independiente en muchas cosas, pero él me acompañaba, era mi consejero. Y no lo voy a ver y no me va a ver, ¿sabes? No va a ver ese proceso, no va a ver como el trabajo que vamos a hacer, no va a ver todo eso. Luego también después decía, pero me vio llegar y me dejó lista, me dejó preparada. Nací en el Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá, así que el Centro Internacional y el centro en general de Bogotá pues han sido el epicentro de mi formación, de mi crecimiento. Digamos que el parque más cercano siempre fue el Parque Nacional y ahí aprendí desde montar bicicleta, ahí entrenaba con mi papá los tiros de baloncesto, le gustaban muchísimo los deportes. Él fue el creador de Bienestar Universitario en la Universidad Francisco de Paula Santander en Ocaña, que es una de las seccionales de la Universidad de Cúcuta de Norte de Santander. Él creó Bienestar Universitario, creó los equipos de deportes, también los de teatro, los de artes, entre otros, pero su pasión eran los deportes definitivamente. De hecho, antes de este paso por la universidad, él fue futbolista profesional. Fue futbolista en segunda categoría y futbolista profesional. A mí me gustaba mucho ir a la plaza de mercado con mi papá y lo acompañaba porque pues mi papá era comerciante y se dedicaba a los restaurantes cuando llegó aquí a Bogotá. Duró 30 años en ese negocio y fue así justamente como sacó adelante a sus hijos después de haber llegado por la violencia aquí a Bogotá y demás. Y de vez en cuando él me llevaba, yo estaba muy chiquita y nos gustaba irnos a la plaza, quedarnos ahí comiendo sopas, chunchullo. Yo soy fanática del chunchullo y desde muy chiquita. Creo que es eso. A mí en general me gusta mucho la comida y de verdad que he tenido la fortuna de acercarme muchísimo a las comunidades y a través de la comida, y es el momento, es el mejor momento, así como una olla comunitaria es el mejor momento, sentarse a la mesa es el mejor momento para poder conocer a alguien, ¿no? Y cuando vamos al territorio y cuando vamos a las comunidades, esa es la mejor entrada a una comunidad para entender cómo se relacionan entre sí, cómo se relacionan con el mundo, pues a través de los alimentos y de todo lo que surge, las conversaciones que surgen en torno a eso. Mi mamá y mi papá llegaron a Bogotá entre el 89 y el 90. Primero vino mi papá por amenazas. Mi papá viene por amenazas por su trabajo como sindicalista, por su trabajo en la universidad. Él era sindicalista en la universidad, él creó el sindicato de trabajadores de la universidad, pero además en 1987 él fue uno de los líderes en la región del paro nororiental de 1987, no te digo, y múltiples amenazas, múltiples presiones por su gestión, múltiples amenazas y asesinatos incluso a sus compañeros de esos procesos, pues lo vieron obligado a buscar otro camino, venirse para Bogotá. Mi mamá llega a los meses de él haberse establecido en Bogotá y yo nazco justamente a pocas semanas de la llegada de ella a esta ciudad. Nazco prematura, nací de 7 meses. Y pues hay quienes dicen que tiene que ver con todo ese movimiento tan impresionante. En algún momento, muy pequeña, tuve como este típico sueño, bueno, no sé si es típico, porque la verdad es que para muchas mujeres y sobre todo en ciertos sectores de la población ni siquiera eso es una posibilidad, pero para mí sí era una posibilidad pensar en estudiar medicina, por ejemplo, en algún momento. Luego más adelante, o paralelo a ello, siempre tuve la inquietud por los temas sociales. O sea, mi inquietud por los temas sociales, incluso por los temas internacionales, por la crítica, por la coyuntura política, es de siempre. Y tuve unos maestros y maestras en el colegio que cultivaron mucho eso en mí, mucha crítica, mucha investigación, mucho debate, mucha exposición, como mucho hablar en público y otro tipo de actividad, y que además, digamos que como combinábamos, mezclábamos con el arte, con la creatividad,
con puestas en escena, y yo creo que eso sí fue trascendental y fue crucial en mi manera de ver el mundo y en mi manera de relacionarme con él, complementado con lo que yo veía en mi casa, que me sentaba sobre todo, como les dije, mis padres son divorciados. Yo crecí con mi papá y con mi hermano mayor, un hermano que me lleva 7 años, y al cual admiro muchísimo, y que además durante todo ese proceso de niña nos sentábamos a hablar de política, de fútbol, nos sentábamos a hablar de todo lo que la gente dice que no se puede hablar, nosotros sí lo hablábamos en esa mesa. Entonces pues me abrió la cabeza y me abrió como la sensibilidad para poder tratar esos temas. Y desde el colegio pues siempre estuve en espacios de liderazgo, entonces fue muy natural, ¿sí? Como que esos espacios que yo tenía en el colegio se abrieron en la universidad de manera muy natural. El Rosario de Santo Domingo, un colegio de monjas, hoy es mixto, pero en su momento era solamente femenino. Y es muy bonito porque a pesar de que era un colegio de monjas, mis profesores, prácticamente todos, creo que solo tuve alguna vez una profesora monja de catequesis en algún momento, pero mis profesores eran laicos y completamente y muy progresistas. Yo en ese momento no los etiquetaba porque para mí eso era lo normal, ¿sabes? Hoy sí puedo decir que eran ampliamente democráticos, progresistas, muchos de ellos han hecho parte de estos procesos de cambio que ha vivido el país en los últimos años, y ahí nos encontramos en las redes o nos encontramos a veces en las calles, y para mí es muy satisfactorio, ¿no? Como que mis profesores de filosofía, que me hablaban tanto del animal político, que me hablaban de lógica, para mí la lógica desde los 12 años que me empezaron a dar lógica aristotélica, pues se convirtió en algo muy importante y que creo que sí me estructuró el pensamiento de una manera muy importante. En la universidad, pues entré en la Universidad del Rosario. Fue muy chistoso porque además antes de escoger la carrera, incluso alguna persona de mi familia me dijo que porque yo escogía la carrera que escogía, que es una rama de la ciencia política, que son las relaciones internacionales, si yo no tenía familia política, yo no tenía básicamente como esos contactos para poder llegar a algo con una carrera como esa. Y me acuerdo muy bien que mi papá me dijo, es que su decisión no puede depender de ellos o de esta persona o lo que sea, porque al final los esfuerzos y la carrera la voy a pagar yo, porque en ese momento podía y estaba trabajando para eso. Y tenía, es decir, si fui una mujer muy privilegiada, siendo clase media trabajadora, ¿no? No clase alta, no apellidos pomposos. Esta era justamente la queja o la preocupación de este familiar mío. Y empecé en la universidad, empecé mis primeros semestres, conceptos políticos fundamentales, con un profesor que después fue viceministro de Defensa de Uribe, o que había sido, ya no me acuerdo cómo fue el tema, pero es una de las personas más allegadas y más cercanas a Álvaro Uribe Vélez. Llegué a tener muchos compañeros que sí hacían parte de las familias pues más, con los apellidos más rimbombantes de este país y que han hecho parte de las estructuras políticas tradicionales de este país. Era cierto. Pero llegué con un criterio bastante bien formado, que se fue moldeando cada vez más en la universidad, y que a pesar de que me decían, ay, no se preocupe, sí, muy mamerta y muy no sé qué, que usted va a cambiar cuando no sé qué, que usted no sé qué, espere unos semestres y va a pensar otra cosa, espere, y fue todo lo contrario. Se afianzó, más no se radicalizó, que son dos cosas bien distintas. Se llenó de muchos argumentos, se llenó de muchos motivos, y además entendí rápidamente que estar en una universidad como esas, porque de hecho tuve esta conversación directa con una sobrina de un expresidente, y yo les dije es que, porque me estaban criticando que el celular que tenía en la época y los jeans que tenía puestos. Entonces les dije, un momento, la marca, ¿no? A mí esto me lo provee mi papá con su trabajo, y mi papá no le quita nada a nadie. Mi papá lo hace de la manera más honesta. Entonces, yo me puedo poner lo que se me dé la gana, básicamente.
Por eso esas críticas que me hacen que si el iPhone, que si no, me resbalan. Que si voy a tal, que si voy a conciertos, que si voy a restaurantes. No, yo estoy acostumbrada a eso. Porque yo hago parte de una clase media trabajadora que pudo llegar a ser profesional en una familia donde apenas una o dos generaciones somos profesionales. O nosotros somos los primeros profesionales. No, yo tengo tías que son profesionales de la familia de mi mamá, de mi papá, pero eso no es nada respecto a familias tradicionales de este país, que tienen profesionales desde, no sé, desde que hay una universidad en este país. Entendí rápidamente que estar ahí era estar en una posición muy privilegiada. Después, con el tiempo, mi papá tuvo unos problemas económicos y demás, y yo empecé a trabajar y nos ayudábamos y yo pagaba mi universidad. Trabajé incluso 3 meses en la universidad en marketing, luego me fui a Argentina 1 año y luego volví a trabajar aquí. Trabajé en el distrito y en fin, para poder terminar mi carrera tuve que pagármela. Pero en su momento, entrando a la universidad, recién empecé, me di cuenta de lo privilegiada que era. Incluso pagándome yo en la universidad, poder estar en la Universidad del Rosario era tener un privilegio muy bárbaro por encima de muchas otras personas de este país. Entonces empecé a aprovechar todos los espacios de participación que tenía en la universidad, todos los que más podía. Fui representante estudiantil, fui canciller del Consejo Estudiantil, fui presidente del Consejo Estudiantil, estuve en muchos escenarios de participación. La Universidad del Rosario te permite por los órganos de participación estudiantil incidir directamente en la toma de las decisiones. Es bien interesante. Fui 2 veces nominada a colegial del Rosario, justamente la segunda vez. No quedé, todo daba para que yo quedara como colegial de la universidad, que son las 15 personas elegidas de toda la universidad, te becan 100%, pero además tomas decisiones tanto del presupuesto como académicas de la universidad. Eres un órgano rector de la universidad, eliges rector de la universidad, eliges conciliarios. No quedé justamente por temas políticos, sino por mi posición y por mi activismo. Porque en el año 2011 pasaron cosas muy importantes. Mira que los hitos de los que me hablabas, mira, uno se va acordando de muchas cosas. Pasaron 2 cosas muy importantes en el año 2011. Yo ya era presidente del Consejo Estudiantil y en 20 de julio del 2011, hablando por Twitter, que éramos una comunidad muchísimo más pequeña de lo que hoy es, representaba muchísimo menos, haciendo unas críticas sobre el 20 de julio y sobre otras cosas que estaban pasando. Ahí conocí a Gustavo Bolívar gracias a las redes sociales y me junté con más ciudadanos y ciudadanas y creamos lo que se llamó Manos Limpias Colombia. Y empezamos a hacer movilizaciones en contra de la corrupción. Sacamos en la marcha de los antifaces del 22 o 27 de agosto del 2011, ya no recuerdo muy bien la fecha, sacamos más de 10.000 personas a la calle en 21 ciudades del país, que eso era un montón de gente en esa época a través de redes sociales y además un domingo. Esa movilización fue muy importante, hicimos la corzotón contra el presidente del Congreso en ese momento. Gran parte de nuestro activismo al final sirvió desde entonces hacia acá para quitarle muchos de los privilegios a los congresistas, como la gasolina, por ejemplo, para los carros. Hoy en día nosotros pagamos con nuestro salario la gasolina. Ese es un ejemplo. Los celulares, ya nadie se le da equipo celular, y tampoco se le da plan de celular, cada quien lo paga con su salario. Ese tipo de cosas las empezamos a hacer nosotros como activistas. Y esto se da en paralelo a una de las movilizaciones más importantes que para mí marca ese año, un hito en el país que se resuelve de alguna manera en las elecciones pasadas, eligiendo a Francia Márquez, a Gustavo Petro, y fue un ciclo de movilizaciones muy importante que empieza gracias a los estudiantes. La mesa amplia estudiantil, yo hice parte de todo este movimiento desde la universidad privada, desde la Universidad del Rosario, acompañando a la mesa amplia estudiantil de esa universidad. Entonces, claro, desde mi universidad, y yo siento presidenta del Consejo Estudiantil de Relaciones Internacionales, pero a su vez estando ese mismo año postulada a la colegiatura. Esa es la razón por la cual yo no fui colegial de la Universidad del Rosario, porque pasé todos los procesos. Ahí hay un proceso, el primer filtro son la mejor tercera parte calificada de la universidad. El siguiente filtro era en ese momento, no sé ahorita cómo sea, una prueba psicotécnica, se llama. Luego una entrevista con la facultad,
luego si pasabas de la facultad pasabas a otra cosa y yo llegué hasta el último, ¿sí? Y cuando tuve esa entrevista, lo primero que me preguntaron fue por mi participación en las marchas y por mi participación en Manos Limpias. Y yo fui muy clara y muy transparente en mi posición. Me preguntaron en su momento cómo creía yo que había sido la postura de la universidad frente a las manifestaciones de los estudiantes, y yo lo único que tuve para decir fue violenta, porque fue estigmatizante. En su momento lo fue. Y yo les decía a ellos, es imposible que la Universidad del Rosario, donde se han gestado los grandes cambios de este país, incluida la séptima papeleta, estigmatice a los estudiantes por marchar por un derecho legítimo. Yo estoy en una universidad privada, pero considero que la educación debe ser un derecho para todos y para todas, sin importar el bolsillo. ¿Sí? Entonces, pues ahí preferí mi causa a ser colegial, porque ser colegial igual te abre. Colegiales de la Universidad del Rosario han sido muchos ministros y presidentes de este país. Te abren un mundo, pero facilito. Preferí eso, preferí mi causa y preferí esto en lo que creo que ser becada 100%, que en ese momento lo necesitaba, porque era el momento donde más difícil la estaba pasando. Gustavo Petro ya estaba en la alcaldía de Bogotá y como alcalde me invita a trabajar con él. Y yo llego a trabajar a Bogotá. Eso es 2012 y yo llegué a Colombia en enero de 2013. 2012 estuve en Argentina, hago todo ese tránsito de Manos Limpias, de las salidas a las calles, ya me organizo, ya no sé qué, ya tengo una visibilidad en los medios de comunicación, en las redes sociales mi opinión cuenta. ¿No? Me voy a Argentina, no, a hacer cursos. Me fui a hacer cursos en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Palermo y a respirar. Y la verdad es que fue un momento muy interesante. Aprendí muchas cosas en Buenos Aires, allá me conecté con colombianos, o sea, nunca estuve desconectada. Tuve una columna de opinión en uno de los grandes medios de este país mientras estaba allá. Empezaban los acuerdos de paz, por lo menos la fase pública de los acuerdos en 2012, y tuve una incidencia bien interesante desde mis columnas en las redes sociales, empecé a hablar sobre tierras, sobre paramilitarismo, sobre las víctimas del paramilitarismo y el abandono de tierras, y ¿sí? Y ahí yo ya conocí a Gustavo Petro por ese activismo acá, pero ahí que cobre esa como relevancia en la opinión, él me invita a trabajar con él. Y justo cuando él me está invitando a trabajar, como a la semana, yo dije, no, él se lo olvidó, porque a las semanas o a 2 semanas pasa lo de Aguas de Bogotá, entra la Superintendencia de Aguas de Bogotá, se toman todo eso y empieza todo este desastre por el tema de las basuras en Bogotá. Sin embargo, él no se le olvidó y vine a conformar un equipo con él y estuve muy de cerca en el despacho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tengo una visibilidad por ser activista, llego allá y empiezo a tener una persecución impresionante de los concejales de la oposición, de todo, o sea, una cosa de los propios periodistas, porque todo hay que decirlo. Y además, imagínense, si hoy hacen un escándalo porque una persona que estudió para ejercer su carrera contrata con el Estado, imagínense hace 8 o 10 años. Una barbaridad. Según ellos no podía básicamente hablar, ni pensar, ni tener una cuenta de Twitter. Hoy los funcionarios y todo el mundo tiene cuenta de Twitter y eso está normalizado. Pero a los que nos tocó abrir ese camino fue a nosotros, por ejemplo. Yo creo que el ejercicio de la política es un ejercicio muy bello. O sea, creo que es muy lindo y creo que nos atraviesa como seres humanos y como comunidades y como seres humanos en todo lo que hacemos. Es muy bello, es muy, muy interesante porque es como, es un arte de cómo ponernos de acuerdo, es un arte de cómo convivir sin matarnos, ¿sabes? Es un arte de cómo hacerlo con la palabra, es un arte de cómo establecemos reglas y acuerdos, ¿cierto? Entonces aquí el problema no es la política, sino el problema son los políticos, las políticas, incluso todos como sociedad, porque el reflejo de los políticos y las políticas que tenemos somos todos y todas nosotros. Y cuando no lo logramos, entonces ahí es donde nos violentamos. Pues es muy difícil coexistir y es muy difícil uno estar ahí si uno
tiene la certeza y la seguridad y se hace cargo de que debe hacerse primero cargo de uno mismo. Yo cada vez más, y desde el 2019 que tuve un tema de salud, que fue básicamente la somatización de muchas cosas, pero me creó todo eso también por la manera en la que me estaba alimentando, por la manera en la que no estaba teniendo como eje, como foco, la actividad física, la alimentación, la hidratación. Cuando todo eso empezó a cambiar y cuando me empecé a poner cuidado, ¿sí? Cuando empecé a entender que el autocuidado es lo primero para cuidar a otros, porque al final lo que hacemos desde la política es cuidar a otros y tratar de proporcionarles felicidad, que puedan desarrollarse en un ambiente sano para ser felices. Eso es el objetivo finalmente de lo que hacemos. Cuando empecé a entender eso, muchas cosas cambiaron. Primero, antes de entrar, una semana antes de mi posesión y de mi primer encuentro con todos mis compañeros, porque antes de la posesión fue como este encuentro de a nosotros hacen una capacitación y toca ir para poderse posesionar y no sé qué. Se muere mi papá en medio de la nada, como en cualquier día, amaneció muerto. Y yo, fue una cosa muy dura, ¿sabes? Como que fue el mejor año de mi vida, pero a la vez el más doloroso, porque la persona que más me acompañaba, que más entendía lo que yo estaba haciendo, pues ya no estaba. Y no podía ir a verme posesionar en un cargo que los dos soñamos también. Y por el que él también trabajó durante toda su vida. No para abrirme los espacios a mí, sino trabajó porque mi papá ni me recomendó, por si acaso. Porque lo primero que me preguntaron cuando llegué a la alcaldía de Bogotá fue: ¿y quién es tu papá? Así me lo dijeron. ¿Y quién es tu papá? No, entonces no se parte nada de eso, es un comerciante y ya. Pero no sé, no, ni contratista, ni... Ay, entonces, ¿por qué Petro te conoce? Exactamente. Entonces me fui abriendo un camino y, como te decía al principio, creo que conté con la suerte también de llegar a los escenarios y aprovecharlos, porque uno puedes estar, pero aprovecharlos. Yo creo que lo más importante que yo entendí de ese momento, yo siempre pensaba, yo siempre me imaginaba cómo sería ese momento, cómo sería estar sin esa persona, y yo decía, mi papá me educó como una persona muy libre, muy independiente en muchas cosas, pero él me acompañaba, era mi consejero. Desde hace mucho tiempo, o desde hacía mucho tiempo, yo ya tenía una independencia económica de mi papá desde principios de mis 20, independencia en todo sentido. Sin embargo, yo decía, esta es la persona que más me entiende, que mejores consejos me da, la persona que creyó en mí desde el primer momento, ¿sabes? Desde siempre. Sí, y no la voy a ver y no me va a ver, ¿sabes? No va a ver ese proceso, no va a ver como el trabajo que vamos a hacer, no va a ver todo eso. Y luego también después decía, pero me vio llegar, ¿sabes? Y el tiempo que pasamos fue el que tenía que ser, y me dejó lista, me dejó preparada, ¿sabes? Porque pensé, ¿cómo me voy a desboronar esto? No voy a ser capaz. Yo, los primeros días después de volver a Bogotá, después de su muerte, yo no me podía parar en la cama. Había momentos donde no podía, físicamente no me daba para pararme. Yo dije, no voy a poder. Y los compromisos seguían. Y yo tenía que ir, además que cuando pasa lo de mi papá, yo tuve una reacción alérgica durísima, algo que todavía no sé qué fue, alimentario. Y la boca se me inflamó de una manera impresionante, pero en las fotos de esos días, de ese día de la reunión de la capacitación y demás, yo tenía la boca, además de que tenía los ojos pues inflamadísimos por lo que estaba pasando con mi papá, lo que había pasado con mi papá. Tenía toda esta inflamación, todo como que se me juntó, y yo decía, ¿esto qué es? Pero preferí tomarlo como un ciclo natural, como un momento donde ya estoy lista y por algo esta persona ya no está conmigo y tengo que avanzar y demostrar todo lo que él me enseñó durante la vida,
que fue eso, que fue ser independiente, que ser una mujer con criterio, que ser una mujer que es capaz de cumplir lo que se propone y sobre todo una mujer sensible y empática frente a lo que pasa en el país, que lo tuvo hasta el último día, ¿sabes? Hasta el último día. Mi futuro es que quiero ser cada vez más feliz. Yo nunca he sido capaz, no he sido capaz y todo el mundo me lo dice y me lo pregunta pero yo no he sido capaz de medir mi éxito o lo que quiero hacer o mi siguiente paso en términos de cargos. Nunca ha sido mi objetivo. Yo en algún momento dije, yo quiero legislar, me parece chévere, pero vamos a construir el proceso y lo construimos en equipo. Y hace 2 años, tres años, yo iba a ser candidata al Consejo de Bogotá y decidimos que no era porque mi liderazgo y lo que venía haciendo tenía más carácter nacional que carácter local, a pesar de que obviamente soy representante de la Cámara por Bogotá, pero son 2 instancias completamente distintas y que tienen un poder de gestión completamente distinto, que llegan nichos de la población también muy distintos. Entonces decidí que era por la Cámara de Representantes. Yo iba al Consejo de Bogotá, dije no, me puedo desarrollar mucho mejor en no sé dónde, y fue una construcción a mediano, pues en su momento, porque era lo que el proyecto requería, porque fue lo que identificamos en equipo que debía hacer, pero yo no me veo determinando mis pasos en clave de cargos. Yo lo veo determinando mis pasos en clave de lo que es más estratégico para el proyecto político en el que creo, 1, para mi equipo político, y 2, también en la medida que yo pueda retarme, pueda crecer como persona, pueda crecer en mis conocimientos. A mí eso me encanta. Cada vez más las personas que estamos entrando y que hemos estado respondiendo a este cambio que el país pues, nos ha estado pidiendo durante mucho tiempo, pero pues que se vio en el resultado de las elecciones pasadas, pues tenemos más conciencia de que sí somos un ejemplo. Y cada paso que damos y cada cosa que hacemos, la hacemos con plena conciencia de eso. Los jóvenes, las jóvenes con las que yo tengo relación, las que llegan a mí, las que me ven en redes sociales, las que me ven de lejos, para las que yo y para los que yo soy un ejemplo, pues pueden tener plena certeza de que cada una de las cosas que hacemos día a día, que hago yo, que hace mi equipo y las que estamos haciendo, incluso nosotros como bancada, pues las hacemos con muchísima convicción, con muchísimo cariño y con muchísimas ganas de enamorarlos y de conquistarlos para que también hagan lo mismo. Yo todas las semanas, incluidas estas que no estamos en sesiones, con mi equipo de trabajo recibimos en la oficina a jóvenes, las recibimos, las llevamos por todo el congreso, participamos en diferentes espacios con ellos. Yo les digo, vengan, y muchos han ido y se han sentado en mi curul en medio de la plenaria, los llevo, les presento a mi rasero, los subo a la presidencia, les presento a compañeros míos, compañeras míos, y eso es una experiencia increíble para todos ellos y para todas ellas. Y creo que así debe ser. Nosotros sí tenemos que estar conectados con los territorios. A veces es muy difícil. Uno de los retos más grandes que yo tengo hoy como congresista es no dejarme absorber por el día a día y por estas agendas tan difíciles que nos tocan, porque no se alcanzan a imaginar. Por eso tengo un enlace territorial, mi equipo siempre está, y por eso también, si yo no puedo ir o no puedo ir con la frecuencia que me gustaría, todo el mundo está invitado.